En el año 2006, una compañía pequeña llamada Odeo estaba luchando por crear un sistema innovador. Se trataba de un nuevo sistema llamado Podcast. Y era una compañía muy pequeña y dentro de sus esfuerzos le llevó un poco de tiempo tratar de crear un programa que fuera atractivo para muchas personas. Sin embargo, durante ese mismo tiempo, una compañía mucho más poderosa llamada Apple se le adelantó y creó el sistema de iTunes. Esta compañía llamada Odeo en ese momento quedó en una situación de incertidumbre. Pensaron que todo se había acabado, pero el dueño de la compañía, Noah Glass, se reunió con ejecutivos de la compañía para tratar de crear algo que pudiera impactar al mundo, algo que pudiera traer beneficio a la sociedad. Durante ese tiempo hicieron varios intentos y crearon un sistema de mensajes, de palabras, de texto, el cual lo podían leer multitudes de personas. Ese programa le llamaron Twitter, el cual llegó a ser un programa muy famoso hasta el día de hoy y levantó la compañía a un nivel poderoso económico increíble. Twitter funciona de una manera singular. Twitter es un programa en el cual una persona tiene una cantidad de seguidores y envía mensajes y las personas se enteran de lo que la persona está informando. Cantantes, personas famosas, jefes de compañías usan Twitters para informar a sus empleados y a sus seguidores de lo que están haciendo. Jesús hizo algo similar. Jesús buscó seguidores. A diferencia de Twitter, Jesús es una persona que busca seguidores no solamente para informar de lo que está pasando, sino para guiarlos a una vida mejor, a una vida nueva, a una vida transformada y para darles una misión. Jesús llamó seguidores, a los cuales les llamó discípulos. Y el día de hoy vamos a ver el tema acerca de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Vamos a estudiar la sesión número 3 de este tema de discipulado, seguir a Jesús. Y la base de esta historia o del tema que vamos a tocar el día de hoy se encuentra en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Veámoslo. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, echando la red en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos, al instante, dejaron las redes y le siguieron. Y siguiendo más adelante vio a otros dos hermanos, Santiago el de Zebedeo y su hermano Juan, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Venid en pos de mí, y haré que vosotros seáis pescadores de hombres. Ellos al instante, dejando la barca y a su padre, le siguieron. ¿Qué piensa usted acerca de la reacción de las personas que fueron llamadas por Jesús? Es interesante. Cuando Él los llama, inmediatamente dejan lo que están haciendo y deciden seguir a Jesús. Ahora, estas personas no habían visto a Jesús por primera vez cuando Él los llama aquí en este evangelio. La palabra de Dios dice que la primera vez que Jesús se encontró con ellos,
Andrés estaba, por ejemplo, con Juan, quien era el líder que él seguía, y juntamente con otro discípulo decidieron seguir a Jesús. Cuando Jesús vio que lo seguían, él les preguntó, ¿y qué hacen? Ellos le dicen, Señor, queremos ver dónde vives. Y él les dice, vengan y vean. Por un tiempo los llevó, ellos vieron y descubrieron quién era Jesús. Tuvieron una experiencia increíble. Uno de los primeros milagros que vieron, porque Jesús los llevó con ellos, fue cuando Jesús convierte el agua en vino. Ellos tienen la oportunidad de presenciar la alimentación de más de 5,000 personas. Cómo Jesús le da salud a un paralítico. Esas son cosas muy importantes, porque cuando Jesús le dice, vengan y vean, lo que está diciendo en otras palabras es, quiero que me sigan, quiero que vengan conmigo, pero quiero que vean verdaderamente quién soy yo. Ellos descubrieron que Jesús era el Mesías prometido. En las primeras 2 sesiones vimos 2 cosas muy importantes. Vimos quién era Jesús y vimos que Jesús es hombre y es Dios. Tiene humanidad y tiene divinidad. ¿Por qué humanidad? Porque Él necesitaba ir a la cruz para dar su vida por amor a nosotros. Y divinidad para poder tener el poder para salvarnos. Es Dios hecho hombre. Luego encontramos en la segunda sesión de que Jesús nos muestra qué es lo que Él vino a hacer. Vino a dar su vida en la cruz del Calvario para rescatarnos a nosotros y para llamarnos a una misión. El día de hoy vamos a ver este tema entonces titulado Seguir a Jesús. Es muy importante que el tema del discipulado es fundamental en cada persona. Dios nos llamó a nosotros para ser sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Discípulo es una persona que sigue a un maestro para imitarle en su carácter, en su misión y en sus enseñanzas. ¿Cuál es el carácter de Jesús? El carácter de Jesús es amor, amor hacia los demás. Por eso, uno de los grandes mandamientos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y toda tu alma, porque Dios es amor. Otra cosa interesante acerca de lo que estamos viendo, acerca del carácter de Jesús, es de que el carácter de Jesús es un carácter compasivo. Pero también aparte del carácter, el discípulo imita la misión. ¿Y cuál es la misión de Jesús? Jesús vino a darnos la misión de Dios. ¿Y cuál es esa misión? Es ser testigos del amor de Dios. Ir a decirle a las naciones, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, que hay un Dios interesado en ellos, que hay un Dios que los desea salvar. Él nos salvó con propósito, nos salvó para darnos una misión. Pero Él desea que también imitemos sus enseñanzas, que leamos la palabra de Dios, que conozcamos quién es Él y que conozcamos cuál es la misión de Dios para nuestras vidas. Es interesante de que un discípulo de Jesús hace discípulos. Él nos llamó a nosotros para hacer discípulos. Por eso la palabra de Dios dice de que nos llamó para dar fruto. ¿Y cuál es el fruto? El fruto de un discípulo es otro discípulo. De la misma manera como el fruto de un árbol produce frutos de acuerdo a la naturaleza del árbol. Un árbol de manzanas da manzanas. Un árbol de mangos da mangos. De la misma manera, un discípulo, su fruto es otros discípulos para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido llamados a dar fruto. Hemos sido llamados a ser discípulos de Jesús. Ahora, en la palabra de Dios nosotros encontramos 2 expresiones que hablan acerca del fruto. En primer lugar encontramos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu tiene que ver con nuestro carácter como discípulos de Jesús. Es decir, somos llamados para tener amor, para tener paz, para tener paciencia, para mostrar el amor de Dios a otras personas. Ese es el fruto del Espíritu. Pero también tenemos el fruto del discipulado. ¿Y cuál es el fruto del discipulado? Es multiplicarnos. Es que otros puedan ver en nuestras vidas el carácter, la misión de Jesús y que ellos quieran también imitarlo. Un discípulo de Jesús es alguien que sigue a Jesús por sobre todas las cosas. Y Jesús nos llamó para ser discípulos porque la mies es mucha. Dice la palabra de Dios en Mateo 9, 37 al 38.
A la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, una de las misiones y una de las cosas con las cuales palpita el corazón de Dios es obreros. ¿Y quiénes son esos obreros? Son personas que reciben el llamado de Dios para cumplir una misión. Durante estos viernes que estamos estudiando la palabra de Dios, uno de los propósitos es que podamos desarrollar nuestro carácter de discipulado. ¿Por qué? Porque Dios nos dio una misión. Cuando nosotros nos enfocamos en esa misión y nos enfocamos en el llamado de Dios para nuestra vida, entonces lo que ocurre es de que en lugar de enfocarnos en nuestros problemas, nos enfocamos en la misión de Dios. Nos enfocamos en el propósito de Dios para nuestras vidas. Y eso es muy importante porque entonces nosotros tenemos una razón para vivir. Le encontramos sentido a la vida. Una persona que no tiene misión, una persona que no tiene un propósito para vivir, tiene una vida rutinaria que muchas veces llega a ser muy aburrida, porque se levanta en la mañana, se va a su trabajo, regresa en la tarde y se va a dormir, se levanta en la mañana, se va a su trabajo, regresa en la tarde y se va a dormir, y es una vida de rutina. Pero un verdadero discípulo no tiene una vida de rutina. Un verdadero discípulo cada día es una nueva aventura. Inicia una nueva jornada preguntándose de qué manera yo voy el día de hoy a demostrarles a otros que Jesús es el Señor, que Jesús vive en mí. ¿Cómo voy a cumplir la misión de Dios en mi vida? No significa de que no vas a trabajar. No significa esto de que te vas a dedicar 100% a predicar la palabra, aunque hay personas de que han sido llamados específicamente para eso. Pero ¿qué de los que trabajan? ¿Qué de los que tienen otras cosas que hacer? Bueno, dentro de lo que tú haces en tu vida, tú puedes brillar para Jesús. En el trabajo donde tú estás, Dios te ha enviado ahí para que otros conozcan que Jesucristo es el Señor. Cuando vas en un bus, cuando estás en la parada del bus, cuando vas al mercado, cuando estás esperando una cita con un doctor en la clínica, ahí es una oportunidad para brillar para Jesús. Un discípulo siempre está buscando la oportunidad de brillar para Jesús. Pero en este día, a mí me gustaría de que veamos detenidamente cuáles son las cualidades, cuáles son las características que un discípulo debe de tener. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados para seguir a Jesús. Pero cuando seguimos a Jesús, entonces, ¿cuáles son esas características o cualidades que nosotros debemos demostrar? Déjenme mencionarle algunas de ellas. En primer lugar, un discípulo ama a otras personas. Juan 13:35 nos dice la palabra de Dios: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, la primera característica que encontramos en la palabra de Dios acerca de lo que es un discípulo es el amor. El amor unos para con otros. El que es verdaderamente discípulo ama a otras personas. El que es verdaderamente discípulo busca el bienestar de otras personas, lo cual implica que no va a estar criticando, no va a estar inventando cosas negativas de otra persona, sino que su objetivo va a ser fortalecer a otros, animarles en el nombre de Jesús y a decirles que Dios les ama y extender la mano cuando estas personas necesitan. Un verdadero discípulo de Cristo, una de sus primeras características es el amor. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Y esa es la razón por la cual servimos en la obra, por la cual nosotros damos nuestros dones, por la cual ofrendamos. Una persona que ofrenda es porque ama a los demás. ¿Por qué? Porque la ofrenda permite que nosotros podamos continuar con la obra de Dios y muchas veces ayudar al que está necesitado. La ofrenda es una manera de amarnos unos a otros, porque a través de las ofrendas podemos seguir ministrando las vidas de diferentes personas. Pero también una palabra de ánimo a otra persona es una manera de amar a las otras personas. Tú conoces a alguien que está pasando por una situación, dale una llamadita por teléfono,
Mándale un texto diciéndole que estás orando por él. Eso es amor. Eso es demostrar lo que significa ser discípulo de Jesús. Una segunda característica de lo que es un discípulo de Jesús es negarse a sí mismo, incluso hasta la muerte. Marcos 8, 34 al 35 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera perder su vida, el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que quiera perder su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, ¿quién es un discípulo? Discípulo es una persona que se niega a sí mismo. Es una persona que toma su cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? Significa tomar en nosotros ese compromiso, esa entrega, esa disponibilidad a estar dispuestos, si es posible, a dar la vida por Jesús. Hay muchos discípulos el día de hoy en el mundo que han dado su vida por Jesús. En lugares como en Kenia y otras partes del mundo, hay personas que han muerto por causa del Evangelio y no han negado el nombre de Jesús. Y hay personas incluso que los han asesinado, que el ver el valor y la valentía de estas personas les ha hecho cuestionar, y hay muchos de ellos incluso que han entregado su vida a Jesús solo por el testimonio de aquellos que murieron fielmente para la gloria de Dios. Ser un discípulo de Jesús significa negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo significa que muchas veces nos vamos a humillar, vamos a menguar nosotros para que Cristo crezca en nosotros. Vamos a disminuir nosotros para que el nombre de Jesús sea levantado. Eso significa que muchas veces vamos a pedir perdón, aunque sea la otra persona la culpable. Eso significa que nos vamos a humillar muchas veces sonriendo hacia aquella persona que nos dio un desprecio. Significa muchas veces que vamos a orar por nuestros enemigos, por aquellos que han deseado el mal hacia nosotros. Eso es un discípulo de Jesús, el que se niega a sí mismo, el que está dispuesto a caminar 2 millas con una carga cuando le han pedido que cargue una. Aquel que está dispuesto a dar su túnica o su ropa por amor a otras personas. El que se niega a sí mismo y el que está dispuesto a darlo todo. Lo que esto quiere decir es una entrega completa a Dios. Un verdadero discípulo no se entrega 5%, no se entrega 50%. Un verdadero discípulo se entrega 100%, lo da todo por Jesús. Una tercera característica del discípulo la encontramos en Juan 8, 31 al 32. Aprende a vivir la palabra de Dios. Dijo entonces a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Un verdadero discípulo es una persona que conoce la palabra de Dios, pero que vive la palabra de Dios. Qué fácil es leerla. Incluso qué fácil es predicar la palabra de Dios. Lo que cuesta es vivirla. Pero eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a vivir la palabra de Dios. Allá afuera el mundo está cansado ya de personas que hablan de Jesús, de que dicen aleluya, que dicen amén, que dicen gloria a Dios, pero que sus vidas en la práctica demuestran todo lo contrario. ¿Cuántas personas el día de hoy danzan, gritan, saltan, pero cuando tienen un conflicto son las personas que más rencor guardan? No, el verdadero discípulo es una persona de que lee la palabra y la practica. El mejor sermón del mundo el día de hoy no es el sermón predicado, sino el sermón vivido. Tus hechos hablan tan fuerte que no puedo escuchar tus palabras, dice el dicho.
Entonces es muy importante que como discípulos aprendamos nosotros a leer la palabra para crecer en Cristo, pero a vivirla para que otros vean a Cristo a través de nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que somos como libros abiertos delante de los hombres y nos están viendo para ver si en verdad somos hijos de Dios y manifestamos la gloria de Dios. Una cuarta característica del discípulo es lealtad a Jesús por sobre cualquier lealtad. Lucas 14, 25 al 27 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! ¡Qué característica esta más tremenda! Si alguno quiere ser mi discípulo y no aborrece a su padre y madre, o hermano, o esposa, o hijos, ¿significa esto que nosotros vamos a abandonar nuestras familias? ¿Significa esto que nosotros vamos a aborrecer a nuestros padres? No. Esto en la literatura se conoce como hipérbole. Es una figura literaria que habla de una exageración para enseñar con fuerza un principio. Y el principio aquí es el siguiente. El principio es amar a Jesús por sobre todas las cosas. Eso es lo que esto significa. Amar a Jesús por sobre todas las cosas. Eso es bien difícil hacerlo. Pero cuando tú amas a Jesús por sobre todas las cosas, Dios te bendice, Dios te guarda, Dios te protege, Dios bendice tu familia. No significa esto de que dejes a tu familia abandonada. ¿Por qué? Lo que significa es lo siguiente: cuando tú pones a Dios por primer lugar, vas a amar tu familia como nadie la ha amado en el mundo. Si estás dispuesto a sacrificarte por Cristo, vas a estar dispuesto a sacrificarte por tu familia. Cuando amas a Dios, Él pone en ti un amor sobrenatural que bendice a tu familia de una manera increíble. Por eso he leído muchos comentarios, algunas frases. Leí a una hermana en cierta oportunidad que decía: yo solamente le pido a Dios que me dé un hombre cuando me quiera casar, que ame a Dios más que a mí. Muy inteligente la hermana. La joven está muy inteligente. ¿Por qué? Porque ya sabía de que si una persona ama a Dios, automáticamente la va a amar a ella. Y le va a dar a ella lugar de honor. ¿Por qué? Porque el que ama a Dios va a respetar a su esposa, va a respetar a su esposo, le va a dar el primer lugar. ¿Por qué? Porque quiere honrar a Dios. Y tú no puedes honrar a Dios si tratas mal a tu familia, si desprecias tu familia y si abandonas tu familia. Tú honras a Dios cuando tu familia es un ejemplo ante los demás de que tú les aprecias, que das lo primero por ellos, que los cuidas. Por eso Jesús dijo esto, que debemos de amarlo a Él por sobre todas las cosas, porque Él sabía de que si lo amábamos a Él, entonces como conclusión vamos a amar también a los demás y vamos a amar a nuestras familias. Yo he conocido personas que han amado a Dios por sobre todas las cosas y sus familias son las familias más saludables. Y he visto a otros que son religiosos, que abandonan su familia con la excusa de que Dios me llamó, pongo a Dios en primer lugar, entonces abandonan su familia. Y eso no es lo que Dios nos ha llamado. Amar a Dios significa cuidar tu familia, cuidar tus hijos, cuidar a tus padres, amar a los demás, ponerlos como algo especial en tu vida. Cuando tú amas a Dios, amas a todos los demás. Por eso, ese es un verdadero discípulo para la gloria de Dios. Entonces, en esta palabra, nosotros encontramos algo bien interesante. ¿Cómo fue que todo esto inició? Porque cuando veíamos que Jesús llama a los discípulos que están pescando, ellos dejan la pesca y les dice algo muy importante: yo los haré pescadores de hombres. Él te llama con una misión. Él te llama con un propósito. Jesús no te ha llamado para ser simplemente una persona que llega a la iglesia
canta y se va. No, Él te llama para que tú cumplas un propósito en tu vida. Él te llama para que tú cambies el mundo, para que tú transformes tu sociedad, para que tú transformes tu comunidad. Él te llama con propósito. Él no te llama solamente para salvarte. Una de los sueños que yo tengo es no entrar al cielo solo. Que cuando yo llegue al cielo y cuando yo esté allá, muchas personas me encuentren allá y me digan: gracias, pastor, porque gracias a lo que usted dijo, a su testimonio, a sus palabras, por haberme hablado, yo comprendí quién era Jesús, y gracias a la palabra que Dios le dio a usted, yo me encuentro acá en este lugar. ¿Por qué? Porque tenemos una misión. Nuestra misión no es llegar con las manos vacías. Nuestra misión es llegar con las manos llenas delante de la presencia de Dios. Si usted y yo muriéramos el día de hoy, ¿cuántas personas habremos dejado acá en la tierra que van a entrar en el cielo? ¿1? ¿5? ¿10? ¿100? ¿Cuántas? Yo creo que entre más, mejor será la fiesta que encontraremos allá en el cielo. Volvámonos discípulos de Jesús. Discípulos son las personas que le comparten a otros el amor de Dios. Discípulos son las personas que imitan a Jesús, que reproducen en su vida el carácter de Jesús. Yo no he sido llamado para ser simplemente un número más, una persona más en el rebaño de las ovejas. No, yo quiero ser una persona que haga la diferencia, una persona que transforme mi comunidad, una persona que pueda influenciar a otros para la gloria de Dios. Yo quiero ser esa persona que sea un instrumento de Dios acá en la tierra, que marque mi comunidad, que crea influencia, que pueda ocasionar influencia en la vida de otras personas. Para eso te ha llamado Jesús. Jesús te ha llamado no solamente para salvarte. La salvación es muy buena, pero haz algo más. Conviértete en un instrumento de Dios. Este momento que estamos viviendo es un momento histórico. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con necesidad. Hay mucha gente buscando respuesta, y hoy más que nunca tú les puedes hablar del amor de Dios. Jesús te ha llamado para seguirle. Jesús te ha llamado para hacer la diferencia. Somos discípulos de Cristo. El discípulo es una persona que reproduce en su vida el carácter de Jesús, que reproduce en su vida las enseñanzas de Jesús, que reproduce en su vida la misión de Jesús. Hagamos un test en este momento para concluir de esas 3 cosas que definen un discípulo. De 1 a 10, ¿cómo estás en tu carácter? El carácter de Jesús en tu vida. Es decir, en el amor hacia otras personas, en tu compasión. ¿Eres 1? Lo cual significa no te importan las demás personas. ¿Eres 5? Más o menos, de vez en cuando. ¿O eres un 10? Alguien que ama a todos los demás. ¿Cómo estás en las enseñanzas de Jesús? ¿Cuánto conoces de Jesús? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Tomas un tiempo diario para leer las Escrituras? ¿Conoces los libros de la Biblia, del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento? Si alguien te menciona un libro, como por ejemplo Habacuc, Nahum, Sofonías, ¿tú sabes que son libros de la Biblia y sabes dónde se encuentran? ¿Cuánto conoces de la Biblia? Pero la pregunta es, ¿cuánto vives de la Biblia? Y tercero, ¿cómo estás en tu misión? 1, no me interesa. Yo con que dé mi ofrenda y con que vaya a la iglesia el domingo, eso es todo. 5, si tengo tiempo le hablo a alguien de Jesús. Lo he hecho algunas veces, pero no siempre. 10, tengo el fuego en mi corazón, la pasión
que cada persona que me encuentre le voy a hablar del amor de Jesús. ¿En qué número te encuentras? ¿Cómo estás en tu carácter? ¿Cómo estás en las enseñanzas de Jesús en tu vida? ¿Y cómo estás en la misión? Eso es ser un verdadero discípulo. Y a eso Dios nos ha llamado, a ser discípulos de transformación. Hemos sido llamados a trastornar el mundo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has llamado a ser discípulos, que en nuestras vidas vamos a imitar el carácter, las enseñanzas y la misión de Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser personas que vivan el discipulado 100% de sus vidas. Gracias porque nos llamaste para ser pescadores de hombres. Gracias porque pusiste los ojos en nosotros. Te ruego que bendigas cada persona que me está viendo en este momento. Y si alguien está por una situación difícil, que tu gracia, tu presencia se derrame en su vida en este instante. Gracias, Padre, por todo lo que hemos aprendido. En el nombre de Jesús. Amén. Este domingo, desde las 10:45 de la mañana, nos seguimos viendo por estos medios. Que Dios me los bendiga, que la gracia de Dios sea con ustedes. Y nos vemos este domingo. Muchas bendiciones.